Hola, hola, ¿qué tal? Saludos desde Berlín y desde Guadalajara, Jalisco, mucho gusto. México. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Muchas gracias, por ver este video. Vamos a hablar un poco más de manera concreta acerca del primer episodio de la cuarta temporada del podcast de los Hit Changers en español que se llama El Hit 5. Ya ven que fue un episodio súper distinto a lo que veníamos estado haciendo en temporadas pasadas. Ahora estamos hablando acerca de las diferentes tecnologías de calentamiento solar con una serie de personajes súper divertidos. Así que ahora pues les vamos a presentar a esos personajes en la vida real. Para Muy eso bien. invitamos a David. David, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marisol. Pues muy divertido. Estoy listo para platicar sobre estos personajes. Que en esta ocasión en el episodio utilizamos personajes, como ya dijo Marisol, y pues ahora estamos aquí para darle cara a esos personajes, ¿no? A los personajes. Esto sucede en Solarópolis, estamos de acuerdo. El episodio se lleva a cabo en esa ciudad solar en la cual conviven diferentes personas, vamos a llamarlo así, diferentes elementos. La que me acuerdo primero se llama Bulbina. ¿Bulbina? Bulbina. ¿Quién es Bulbina? Bulbina Bulbina es lo que en realidad se conoce como el bulbo que está en contacto con el agua. Este bulbo dentro tiene un glicol, que en nuestro podcast es glicolas, y lo que hace es pues estar con este líquido caloportador dentro del bulbo, que es el que se está calentando constantemente, ¿no? Entonces vemos que es como una varilla. Yo tengo aquí un dummy pequeñito, pero lo que hace el glicol es estar en todo este tubito hasta acá abajo, ¿no? Entonces Nicolás. cuando el glicolás. Glicolás es un fluido que se puede enfriar y calentar muchas veces, tantas que, no sé, unos 15 años no pierde sus propiedades físicas. Y entonces cuando se enfría tiende a bajar en la parte más baja, se calienta con el sol y sube al bulbo, ¿no? O a la bulbina, que se llama nuestro podcast. O sea, Entonces, glicolás, que es glicol, ajá, técnicamente se llama glicol, nosotros le pusimos glicolás. Él ajá, siempre vive allá adentro, él nunca sale a la correcto. atmósfera. Nunca sale a la atmósfera, no tiene contacto con el agua, y siempre está dentro de este pequeño bulbo que también tiene este tubito, ¿no? Que va dentro del tubo evacuado, que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí es donde sucede la magia en el heat pipe. El glicol se calienta y es el que transmite el calor al agua que está en su contacto. Y la que sí tiene contacto con el agua es Bulbina, que es esta Ajá. parte de arriba. En realidad, lo que sucede es que dentro de Tristán hay un capuchón. No tengo el capuchón del tamaño de esta bulbina, pero este capuchón está dentro de Tristán y este está envuelto de agua dentro de Tristán, o dentro del termotanque del calentador solar. Entonces, esta esta bulbina o bulbo está dentro de este capuchón y transmite el calor en contacto con este capuchón. Y ya el agua que está en Okay. contacto se empieza a calentar. O sea, esa parte está dentro del tanque donde está el Ajá, agua. Y correcto. el agua corre por dentro de Exacto, los tubos, que son dos amigos inseparables. exacto, correcto. A ver, señalos a Tiburcio y Tiboteo. Tiburcio y Tuboteo, voy a dejar de lado a Bulbina y Glicolás, y este es Tiburcio y Tuboteo, ¿no? Tiburcio y Tuboteo son dos tubos concéntricos, uno es interno y otro es externo. El interno, pues, es el que vemos dentro de este conjunto de tubos, que es Tiburcio, y Tuboteo es el que está por la parte de fuera, el que podemos nosotros tocar. Entonces, Tiburcio, que es el que está interno, está bañado en una capa selectiva de borosilicato que ayuda a recibir mejor el sol, ¿no? Entonces, cuando llega el sol a estos tubos,
el tubo interno hace la labor de captar esa energía de mejor forma con esta capa selectiva y la transmite a bulbina. Ahorita vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Oye, entonces tu burcio y tu boteo son inseparables porque están unidos, o sea, dentro Correcto. de ellos hay un vacío, ¿no? Correcto. Estos tubos están unidos por vacío y les explico por qué. Cuando el vacío está dentro de estos tubos, sirve de aislante. Entonces, el calor que está dentro de tu burcio, gracias al vacío, no se pierde. Y entonces, tu boteo hace la labor de hacer esa como pared para no perder esa temperatura. Cuando ustedes ponen un tubo al sol, lo pueden agarrar por fuera y no va a estar caliente, pero cuando le meten la mano ya veremos, ¿no? Contando. Te quemas. Lo interesante de estos tubos es que cuando tienen vacío, la punta de abajo del tubo es color como plateado, ¿vale? Cuando pierden el vacío, este tubo o este color pierde este color plateado y se hace blancuzco, transparente. Y ahí es cuando ya podemos decir que ha perdido el vacío, el tubo de vacío. Cuando se pierde el vacío, más bien el vacío sirve como aislante, es lo que entiendo. Ajá, correcto. ¿No? Evita que se salga el calor que está captando y evita que nos quememos y agarramos el tubo. Por eso correcto. Es importante. Ok. Sí, correcto. Entonces, cuando no tiene vacío, estamos suponiendo que se pierde ese calor por la falta de ese vacío. Puede tener pérdidas de temperatura, ¿vale? Okay. Entonces, en la tecnología heat pipe, este tubo lo que hace es tener a bulbina. Voy a hacer aquí el ejercicio. Ahorita les explico también de qué van estas láminas. Y entonces tiene aquí adentro a bulbina y glicolas. Entonces, lo que sucede es que el calor que está recibiendo el tubo y que no deja salir gracias al vacío, se transfiere mediante estas láminas. Este es un tipo de tecnología heat pipe, hay otras, ¿no? Pero esta tecnología tiene estas láminas que reciben el calor que está recibiendo el tubo y lo transmiten a esta vulva, ¿no? Y a glicolas. Entonces, esto va aquí interno, tiene un aislante para también no perder temperatura por la parte de arriba del tubo, y lo que hace pues se tapa y listo, ¿vale? Entonces, el sol impacta a tu burcio y tu boteo, el aislante ayuda a que esa temperatura no se pierda y la mayoría de la temperatura se transmite a bulbina o al bulbo caloportador. Y listo. Es decir, aquí por ningún lado pasa el agua todavía. Correcto. El agua está solo dentro del tanque y se calienta a través de bulbina. Exactamente. Okay. Ahorita te explico cuándo entra el agua dentro de estos tubos. Entonces, glicolas se calienta, sube a la parte del bulbo o de bulbina. Esa bulbina está en contacto con este capuchón y este capuchón está dentro de Tristán. Tristán tiene agua almacenada y es como se transmite este calor al agua que está en contacto con este capuchón, ¿vale? Ok. Esa es la tecnología heat pipe. Ahora, este mismo tubo que es tu burcio y tu boteo, tienen, aquí en México es muy común llamarlos como de circulación natural. Hay dos tecnologías residenciales, de alta y de baja presión. Las de alta presión funcionan como lo acabamos de describir, con el heat pipe, el bulbo que está en contacto con el capuchón y el capuchón le transmite el calor al agua. Cuando es de baja presión, lo que sucede es que el agua entra en tu burcio y aquí mismo se le transmite el calor al agua, que naturalmente subirá y se almacenará en un termotanque que está fabricado para baja presión. Entonces, o sea, ahí no existe ni glicolás ni bulbina. Exactamente. O sea, hay dos tecnologías en México que son muy comunes. El tubo de circulación directa, que es sin bulbina ni glicolás, y el de heat pipe,
que es como ya lo describimos, con bulbina y glicolás. Pero los dos cumplen la misma función, calientan el agua. Exactamente. Las dos tecnologías tienen el mismo objetivo, calentar el agua, almacenarla en un termotanque. Ahora, el heat pipe, como lo describimos, puede utilizarse tanto en termotanques residenciales con un Tristan en sitio, o también puede usarse en aplicaciones comerciales, ¿no? Porque mencionabas lo de la presión, o sea, ahí la diferencia es la presión. ¿Qué quiere decir? Cuando el agua está dentro de un contenedor, en este caso un tubo o un tanque, ejerce una presión, entonces tú usas un tubo u otro, dependiendo si es mucha presión o poca presión. Exactamente. Cuando es poca presión, que aquí en México se le llama así cuando una casa tiene un tinaco o un sistema de almacenamiento de agua en azotea y tiene poca presión. Cuando se dice poca presión es 0.1, 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que se logra subiendo el termotanque a 30 centímetros, 60 centímetros del nivel de la azotea. Eso es baja presión aquí en México. Alta presión es cuando estamos hablando de presiones de más de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y esas son las que necesitan a bulbina, a glicolás y a un tubo que no reciba directamente el agua. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el agua está presurizada y entra directamente a un tubo de estas características sin bulbina ni glicolás, el tubo puede salir ejecutado o puede salir eyectado. Puede salir volando si es que le entra el agua directamente. De ahí que sea importante cuando las personas estén considerando instalar o que alguien les instale el calentador, saber cuánta presión se requiere en su ubicación, en su inmueble, y que el instalador o la instaladora, pues obviamente les recomiende el mejor producto, ¿no? Exactamente. Eso es importante. Si el que nos está escuchando tiene una casa donde hay hidroneumático, entonces la opción es un calentador solar de alta presión que tenga heat pipe, ¿no? Como lo describimos en un inicio. Si tiene usted una casa con baja presión, entonces la recomendación puede ser un calentador de baja presión. Son los sencillitos, por así decirlo, los más sencillos. Por ejemplo, en Monterrey es muy típico que el agua que se usa en la residencia sea directamente abastecida por el municipio y ellos tienen mucha presión. Entonces es muy raro que tengan tinacos en las residencias en Monterrey. Y entonces ahí puede serse la recomendación directamente a utilizar calentadores con heat pipe. Para sistemas presurizados o de alta presión, por así decirlo, en términos muy coloquiales. Oye, y la última pregunta tiene que ver con, estamos hablando que es vidrio. Estos vidrios pues están a la intemperie, generalmente en una azotea. Sí. Y llueve, literal, tiembla y relampaguea. Entonces, ¿cómo es que no se rompen los tubos con un granizo de esos así heavies que a veces caen por todos lados en México? ¿Cómo no se rompen? Ha habido ocasiones en donde los granizos son muy atípicos, ¿no? Hemos escuchado últimamente algunas noticias en donde hay granizos del tamaño de una bola de béisbol. Y pues eso, la verdad es que nada lo resiste, ni los carros, ni el vidrio normal, ni el templado. Son muy atípicos y las cosas no están diseñadas para recibirlo. Pero lo que sí soportan son granizos normales, ¿no? De tal vez media pulgada de diámetro, que sean lo más típico posible. Y entonces lo que sucede es que en las pruebas que se le hacen a estos calentadores solares, se utilizan bolas de metal que se lanzan de 1.2 metros hacia arriba y se dejan caer directamente al tubo evacuado. Claro, el impacto de una bola de metal pues no es muy parecido a la de un granizo, pero se asemeja y ayuda a entender si el tubo evacuado tiene el grosor suficiente para resistir un granizo de esas características.
¿vale? O sea, esas pruebas que nos comentas son las pruebas por las que tendrían que pasar los productos de las empresas que venden estos Correcto. calentadores, ¿no? O sea, ahí Sí. tenemos como usuario la manera de comprobar si esos calentadores cumplen con estas pruebas o si se las Sí. hicieron. ¿Cómo puedo saber? Sí, exacto. Hay diferentes pruebas, muchas se les hacen a todos los calentadores solares, pero una de ellas es la de resistencia al impacto. Y ese impacto es con esta metodología, ¿no? Se le lanza una pelota de metal a cierta distancia y se revisa si resiste o no. Y también ya hay una máquina que hace de granizos y asemeja a la caída típica de un granizo, ¿no? Entonces, esas pruebas están basadas en la NOM oficial o la norma oficial mexicana 027. Ahí se puede revisar qué pruebas reciben los calentadores solares y aquellos que pasan todas las pruebas pues están certificados. Entonces, un consumidor típico de un calentador solar residencial puede ayudarse de la aplicación de la NOM 027 para corroborar que el calentador solar cumple con las pruebas necesarias para el país. Es decir, yo le puedo preguntar a mi instalador, oye, este calentador que tú me quieras vender cumple con la NOM 27. 027, correcto. 027, es Ajá. decir, y si la cumple, ese proveedor va a tener un sello, un certificado, ¿qué va a tener? El que tiene el sello o la etiqueta es el producto, o sea, el calentador solar. Normalmente lo pegan en Tristan o en el termotanque y ya tú sabes que tiene la NOM 027. En el caso del instalador o del proveedor, pues se recomienda que tengan los estándares de competencia para instalar calentadores solares. En México, los estándares de competencia para esa función o esa profesión es el 0325, que se refiere a la instalación de calentadores solares residenciales. Claro, sí, lo hemos hablado, creo que en una de las primeras temporadas, que justo se certifica tanto el producto como la persona que lo instala, porque sí, una cosa es que sea bueno, en este caso el tubo, que vaya a resistir todo lo que tenga que resistir, y otra cosa es que la persona que lo va a instalar lo sepa hacer bien, ¿no? Correcto. Y las dos se pueden comprobar con estos certificados que podemos solicitar. Exactamente. Y que sabemos ahora, lo mismo lo podemos poner por aquí, que existen, ya sabemos cuál es el nombre y ya sabemos de dónde vienen pues estas certificaciones, ¿no? Son realizadas por organizaciones en México que hacen todas estas pruebas. Perfecto, o claro, que capacitan a las personas que los instalan. Exactamente, sí. Lo ideal es que vaya de la mano, porque yo siempre he dicho que no vale de mucho tener el mejor calentador solar si no lo instalan adecuadamente. La mayoría de los problemas en México de instalaciones de calentadores solares residenciales es por una mala instalación y no por un producto defectuoso. Claro, de ahí volvemos al inicio, ¿no? Probablemente una persona que no está certificada, que no tiene el conocimiento necesario, a lo mejor te va a recomendar el producto que no es ideal para tus necesidades. Exacto. ¿No? Estamos hablando que hay dos tipos de tubos, claro, ¿no? De calentadores de tubos, los que tienen una bulbina y los que no tienen una bulbina. Correcto. Y eso depende de cuánta presión tenga tu sistema. Y eso Exacto. Lo tendría que saber un instalador o una instaladora certificada. Okay. Exactamente. Ha pasado que en una casa con alta presión donde requieren un tubo evacuado con bulbina, instalan uno que no tiene bulbina o que no tiene bulbo y eso provoca que tengas una casa con alta presión y una oferta de agua caliente con baja presión. Y entonces cuando te bañas, pues le abres al agua caliente y sale un chorrito, pero le abres poquito al agua fría y sale un chorrote por la diferencia de presión. Y eso provoca pues disgustos y problemas hidráulicos y muchas otras cosas más. Entonces, por eso es importante encontrar a alguien que te recomiende adecuadamente un calentador solar según tus necesidades. Pues entonces hemos aprendido un montón de cosas en este primer episodio porque mira, sabemos ahora que hay calentadores de tubos. Ajá. Y hay dos tipos de esos. Los heat pipe, bueno, los más sencillitos son los que no tienen nada, estos. Ajá. ¿Cómo se llama? Circulación directa.
Los de circulación directa. Ajá. Que solo son los tubos evacuados y que hay por ahí dentro va el agua. Y eso es para sistemas que requieren poca presión de agua. Correcto. El otro se llama heat pipe y tiene más amigos adentro del tubo. El tubo no está solito, tiene amiguitos que son bulbina, glicolás, las placas estas de metal. Ajá. Es una gran familia. Es una gran familia, correcto. Que sin esa gran familia pues no serviría bulbina y glicolás. Y todo por eso para aguantar la presión, literal. Exactamente, para aguantar la presión. Unidos somos más fuertes. Sí, sí, sí. Ok, luego aprendimos que para saber cuál de los dos nos conviene instalar, pues debemos considerar que el instalador o la instaladora tengan una certificación que es el estándar de competencia 0325, que se refiere a la instalación de calentadores solares residenciales. Súper. Ahora, ya que tenemos nuestro super instaladora, ahora ellos deben tener también un producto que cumpla con las certificaciones correspondientes, en este caso, para que los tubos aguanten no solo la presión, sino pues en las adversidades climáticas. Claro. Sí, hay muchas pruebas. Una de ellas es el del impacto, como lo mencionábamos, del granizo, pero también tienen otras pruebas como presión hidrostática, presión negativa y otra serie de pruebas que hacen o comprueban que el calentador solar resistirá las inclemencias que pueden llegarse a presentar en una residencia. Claro, y entonces también por eso es súper importante pues saber todas estas cosas para estar atentas y atentos para pedir este tipo de certificaciones tanto a las instaladoras como a sus productos. Correcto. Y también para estar seguros de que esa inversión va a ser duradera, porque ¿cuánto dura un calentador solar de tubos en promedio? Sí, normalmente tienen una vida útil de 25 años o más. Si es que se les da un correcto mantenimiento, si es que se cuida adecuadamente la instalación, entre otra serie de cosas, ¿no? Si cumple con las características de calidad que requiere el calentador solar, pero sí tiene una vida útil de 20-25 años. Ok, sí, la verdad es que sí. Y yo pues simplemente les puedo como constatar que los tubos se utilizan en muchas partes del mundo, o sea, incluso aquí en Alemania, que es un país donde tenemos mucho menos horas de sol que en México, que literal el sol no quema tanto como en México, que es un poquito, digamos, más potente, y que hace más frío afuera, o sea, la diferencia de temperatura es muy alta. Hay calentadores de tubos que cumplen también con pues todos estos requisitos, es decir, que soportan estar en condiciones frías, con nieve incluso, pues sí, también aquí graniza, ¿no? Claro. Y que funcionan en climas también un poco más o menos soleados, por así decirlo. Y es una de las tecnologías que está por todo el mundo, ¿no? Es en muchos países, en muchos tipos de proyectos se instalan porque tienen ventajas. Hay muchos tipos de calentadores solares, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta nueva temporada, y nos estarás contando, David, más cosas, pero en esta ocasión, bueno, les queríamos presentar un poquito más de detalles sobre los calentadores de tubos y explicarles a los personajes que tenemos en este primer episodio de Bulbina, Glicolás, Tuboteo, Tristán, etcétera. Tiburcio. Buenísimo, muchísimas gracias, David. No sé si quieras agregar alguna cosa que se nos haya pasado importante, y si no, pues... No, creo que ha sido muy gratificante platicar tan sencillo de los tubos evacuados, y estamos aquí para seguir compartiendo estas tecnologías. Súper, muchísimas gracias. Escuchen el episodio El Heat Pipe, y si no lo entendieron todavía con toda esta explicación, pues lo vuelven a escuchar y ya les va a gustar muchísimo más. Sí. Gracias. Gracias.